son los que contienen los elementos que van a servir para destruir a las bacterias, ¿no? Los gránulos primarios tienen esta llamada mieloperoxidasa. Después los secundarios tienen esta sustancia para poder moverse cuando hay un proceso inflamatorio. Y los terciarios contienen también enzimas. Secundarios es para problemas inflamatorios. Y acá está entonces un esquemita, los tres tipos de gránulos. Primarios, parecidos a lisosomas, contienen enzimas y mieloperoxidasa. Los secundarios son específicos de estos neutrófilos y están implicados en los procesos de inflamación. O sea, cuando hay lugares donde existe infección por bacterias o cualquier cosa, van los neutrófilos y estos subgránulos son los que provocan la inflamación en esa área. Y los terciarios también contienen enzimas que pueden destruir a las bacterias que ellos consumen. Tiene una característica. Como estos neutrófilos están luchando contra las bacterias, en esos lugares empiezan a morir bacterias y a morir neutrófilos. Y se forma pus. Pero pus pues no es sangre. Entonces ellos tienen que seguir peleando, pues, aunque no haya sangre, aunque no haya oxígeno. Por eso es que se adaptan a sobrevivir sin mucho oxígeno. Eso es metabolismo anaeróbico. Además de eso, a ver, el conjunto de neutrófilos muertos, líquido tisular, material anormal, o sea, las bacterias, entonces se denomina pus. Aquí vamos a ver cómo los neutrófilos fagocitan, o sea, se lo comen a estos otros microorganismos. Y estas son las etapas en las cuales van a ver ustedes cómo va a englobarlo y luego fusionar sus membranas para que quede en el interior la bacteria o lo que se hubieran comido. Y ahí le ponen en contacto con sus gránulos para que la pueda destruir. Entonces, conceptos claves de neutrófilos. Aquí está tipo de granulocitos, papel fundamental en la fagocitosis y la muerte de las bacterias. 3 tipos de gránulos. Su característica es tener mieloperoxidasa. Y cuando aumenta su número, en infección bacteriana, se llama neutrofilia. Luego vamos a este otro tipo de glóbulos blancos que se llaman eosinófilos. Tienen un núcleo con 2 lóbulos y además tienen gránulos que se pintan color rojizo, anaranjadito, y esos se llaman gránulos acidófilos, porque se prenden a la tinción que son ácidas. Y estos tienen afinidad por estos complejos antígeno-anticuerpo, como les había dicho, que es lo que tiene que ver con las alergias.
Estos eosinófilos también pueden fagocitar, o sea, comerse ciertas partículas. Sobre todo, se comen parásitos. Por eso, cuando hay parasitosis en un paciente, aumentan el porcentaje de los eosinófilos, por un lado. Y también cuando hay un proceso alérgico. A eso se refiere reacciones de hipersensibilidad alérgica. Estos eosinófilos, entonces, aquí están sus fotitos a color, donde vamos a ver lo que tiene gránulos, y es este color así, rojizo. Y aquí al medio estamos viendo su núcleo bilobulado, y después llenito de gránulos, pero gránulos rojos, anaranjados, se los va a ver en el microscopio. Aquí están sus características, que ya ustedes las leen. Aumenta, entonces, hemos dicho, los eosinófilos en estados alérgicos. El más conocido, asma. Los basófilos son los que van a formar las células llamadas mastocitos. ¿Ya? Y estos mastocitos son los que liberan sustancias también para los procesos alérgicos. Igual, algunas formas de asma, urticaria, procesos alérgicos, tienen que ver con estos basófilos o mastocitos. Y se ve este color. Este es un basófilo, se le ve así medio azul, también con gránulos. Entonces ya sabemos, el neutrófilo son grandes y tienen un núcleo con 2, 3, 4 o 5 lóbulos. El eosinófilo se lo ve color naranja, rojo. Tiene gránulos y tiene núcleo con 2 lóbulos nada más. Los basófilos, se lo ve este color. Color violeta, color azul oscuro. Esos son los basófilos. Los monocitos son los que forman parte de un sistema que se llama monocito, que se vuelve macrófago. Macro quiere decir grande, fagos, comer. ¿Ya? Estos monocitos generalmente van o libres, circulando en la sangre, o pueden estar fijos en ciertos tipos de órganos. Por ejemplo, estos monocitos, cuando se quedan fijos en el hígado, se llaman células de Kupffer. Aquí está, células de Kupffer, son los monocitos que se quedan en el hígado. Hay macrófagos también en los alveolos pulmonares y en el resto de los líquidos, ¿no? También contiene muchos gránulos, dice, pero ultraestructuralmente, o sea, viendo ya con microscopios muy, muy buenos, se puede ver eso en los monocitos. Aquí está un monocito. Es una célula más grande. Núcleo irregular, una profunda indentación, así como un riñoncito. Pero por el tamaño es lo que lo podemos reconocer. Estos son los más grandes de todos.
Y los linfocitos tienen que ver con las respuestas llamadas inmunitarias, o sea, con la inmunidad, o sea, con las defensas del organismo. Defensas sobre todo contra los virus. Hay dos grandes tipos de linfocitos, unos que se llaman células B y otros se llaman células T. Los dos sirven para hacer respuestas inmunitarias, o sea, la inmunidad o la alergia se puede manifestar a través de la acción de los eosinófilos y de los basófilos. Y vamos a ver. Células plasmáticas formadas por linfocitos B y van a dar inmunoglobulinas, o sea, las inmunoglobulinas son las defensas para destruir a los virus. Alteraciones de los leucocitos. Las alteraciones pueden darse debido a las enfermedades que está cursando el paciente. Por eso es lo que pueden aumentar algunos tipos de leucocitos o pueden disminuir algunos. Pero es un aumento considerable y mantenido de los neutrófilos circulantes en las infecciones bacterianas. Eso se llama neutrofilia. Un aumento de los eosinófilos en la infección por parásitos y en alergias. Cuando aumenta, eso se llama eosinofilia. Un incremento de los linfocitos en algunas virosis o viriasis, y eso se llama linfocitosis. ¿Ve? O sea, dependiendo de qué es lo que aumenta en el organismo, qué es lo anormal, tiene su leucocito que va a incrementarse también para ir a defenderlo al organismo. A veces los leucocitos pueden disminuir. ¿Ya? Cuando disminuyen los neutrófilos, se llama neutropenia o se llama agranulocitosis. Y pueden tener las siguientes causas. Problemas que dañan la médula ósea. Por ejemplo, cuando hay un tumor ahí en el centro de la médula, o le hacemos tratamiento de ese tumor con medicamentos para el cáncer, la quimioterapia, son causas para que disminuyan los glóbulos rojos. Mejor dicho, los glóbulos blancos. Esta fabricación de glóbulos blancos se produce en la médula ósea y cuando alguna enfermedad entra a esa médula ósea, entonces deja de producir neutrófilos. O también puede hacer que se destruyan cuando hay procesos infecciosos muy graves, y entonces esos procesos infecciosos destruyen muchos neutrófilos. Vamos a ver aquí qué más. Los linfocitos, bueno, pueden reducir en algún tipo de enfermedades autoinmunitarias, se llama, como es el lupus y otras patologías que son frecuentes aquí en Bolivia. Y lo más grave que le puede pasar a los leucocitos es el tipo que se llama leucemias, donde los precursores de los leucocitos aumentan en mucha cantidad. Y se han ido clasificando, ¿no? Leucemias crónicas, leucemias agudas, para que puedan ustedes entenderle a esa parte. Esto ya hemos visto, célula plasmática. Aquí está.
leucemia. Entonces estamos viendo que en estas leucemias van a aumentar mucho los neutrófilos, pero sobre todo aumentan los neutrófilos que son bebés, los guaguitas, que se llaman mielocitos y metamielocitos, que se han ido escapando de la célula para ir a la sangre y se los puede detectar en un análisis de sangre, porque son los llamados mielocitos y metamielocitos. Acá podemos ver, este es un neutrófilo porque tiene aquí su núcleo en esas formas diferentes, ¿no? Estos son mielocitos. Okay. Plaquetas. Las plaquetas, hemos dicho, son pequeños fragmentos de una célula más grande. Y estas son células que no tienen núcleo, igual tienen forma de disco, y se forman a través de la fragmentación de unas células grandotas que se llaman megacariocitos. Y estas plaquetas tienen gránulos y sirven para iniciar el tapón que va a parar las hemorragias. ¿Cuánto falta? Había harto, doctor. ¿Alberto? ¿Más o menos cuánto? Unos 20 minutos, creo. Vaya, sigamos entonces. Entonces hemos dicho estas plaquetas son las que cuando hay una herida en el vaso sanguíneo, la vena, la arteria, las plaquetas van y se juntan entre ellas y forman un tapón plaquetario para evitar que siga perdiendo sangre. Esa es su función de las plaquetas. Hacer un tapón inicial y después, recién que ellas han hecho un tapón, recién vienen los factores de la coagulación y ya taponean totalmente esa herida. Pero mientras tanto, los que inician son las plaquetas. Y para formar un tapón, se tienen que prender unas con otras, agregarles unas con otras. El problema es que cuando se prenden así, unas con otras para tapar una herida, cuando no hay herida y se confunden las plaquetas, eso puede hacer que ese coagulito de plaquetas se desprende y va y tapa algún vaso sanguíneo de más delgadito, ¿no? Eso con las plaquetas. Aquí vamos a dibujar, a ver. Si este es un vaso sanguíneo, normalmente la parte de adentro es así bien regular, suavita, lisa. Pero cuando las personas comen muchas grasas, esas grasas se depositan aquí. Y después viene calcio, vienen los fibroblastos, entonces ya va ocurriendo una alteración a este nivel. Y estas plaquetas 11 cuando están caminando por aquí por la sangre, encuentran eso y piensan que es una herida. ¿Ya? Piensa que está sangrando el vaso sanguíneo, porque se confunde con la plaqueta. Y entonces empiezan a unirse estas plaquetas pensando que esto es una herida. Pero el peligro es que, como aquí la sangre sigue avanzando, el peligro es que la sangre, en su avance, desprenda este grupo de plaquetas, este tapón, y lo lleve, y puede que en algún lugar donde los vasos sanguíneos
son más delgaditos, entonces no va a poder pasar. Entonces, aquí está lo que hemos dicho, se agregan, se van a desgranular para parar la sangre, eso es hemostasia. Y ahí están sus otros detalles que ya ustedes los leen. Trastorno de las plaquetas. La disminución, trombocitopenia. ¿En qué caso? Cuando esté por debajo de 150.000 plaquetas, eso se llama trombocitopenia. Cuando faltan las plaquetas, empiezan a aparecer pequeñas hemorragias bajo la piel, ¿no? Esa llamada equimosis, que son esas partes moradas de la piel, y es porque generalmente las plaquetas empiezan a coagularse, las plaquetas empiezan a unirse unas con otras cuando hay algún tipo de sangrado. Trombocitopenia es cuando disminuye su número, y eso es lo que hemos visto que ocurre, por ejemplo, en el dengue. En el dengue, las plaquetas disminuyen y eso ayuda al diagnóstico de dengue. Cuando hay mucha plaqueta, se llama trombocitosis. Y el problema es que se asocian con estos trastornos cancerígenos, ¿no? Se llaman trastornos mieloproliferativos. Aparte, hemos dicho, puede formar trombos, y esos trombos son patológicos. ¿Por qué? Porque se desprenden y van a obstruir arterias de menor diámetro. ¿Cuáles son esas? Las que irrigan el corazón. Por eso es lo que les viene su infarto a estas personas. Luego viene acá hematopoiesis. Es la síntesis de los glóbulos blancos y rojos en la médula ósea, ya cuando están en la edad adulta, ¿no? A ver, acá está viendo cómo se está haciendo la hematopoiesis en el hígado del fetito. Y tenemos que saber que existen células progenitoras para las células sanguíneas. O sea, como si su mamá. Esas son las células progenitoras para las células sanguíneas. Y se conocen con el nombre de unidades formadoras de colonias. Y de ahí entonces siguen toda una línea de producción de estas nuevas células. Bueno. Cuando hay la vida adulta, las células de la médula ósea son suficientes, aunque van perdiéndose esa parte, la médula del hueso va haciéndose cada vez más poquito, más angostita. ¿Ya? Y en esos casos, cuando ya no está la médula fabricando, la sabia naturaleza puede hacer que el hígado, el vaso, pueden empezar a producir glóbulos rojos o blancos, y a eso se llama hematopoiesis extramedular. Las células madre, como ya hemos dicho, se puede diferenciar en cualquier tipo de células hijas. Y aquí está el esquemita. Vamos a disminuir.
Acá está. Bueno, de una célula madre hematopoyética vienen las unidades formadoras de colonia y una célula progenitora linfoide. Esta unidad formadora de colonias va a ir unos precursores de otros de los eosinófilos, basófilos, neutrófilos, monocitos y precursores de los megacariocitos que nos van a dar las plaquetas. Y de esa forma es que hemos visto cómo se van a dividir los glóbulos rojos y blancos. Entonces aquí he listado que son factores que participan en la fabricación de los glóbulos rojos. La médula, bueno, es el lugar donde hay la hematopoiesis. Y la eritropoiesis tiene que ver con las células que recién están naciendo, se llaman eritroblastos. Y acá están entonces los diferentes estadios, desde proeritroblasto, eritroblasto basófilo, policromatófilo, ortocromático y luego el reticulocito. La eritropoyetina es una sustancia que se desarrolla en el riñón y eso estimula a que se produzcan más glóbulos rojos. Bueno, aquí habla de los monocitos, que ya ustedes lo pueden leer sin ningún problema. La próxima semana vamos a tomar el examen. Me van a mandar, a ver, al grupo, mándenme los temas que ya hemos avanzado para que yo les prepare un examen para el siguiente lunes, un parcial. Doctor, tenemos examen este lunes también de anatomía. Entonces después, tendría que ser el jueves más o menos, pues, ¿no? O viernes. Por favor. Claro, pero ya vayan pensando que hay que dar un examen. Porque no se cruce con anatomía, después de ello, yo les tomo entonces. Vayan leyendo y me pasan aquí al grupo de WhatsApp cuáles son los temas que ya hemos ido avanzando en histología para que yo les prepare un examen así. ¿No se ven más jóvenes? Hasta este punto, ¿no ve? Claro, depende de cuándo vamos a dar, pues. Si es que tardamos en dar, vamos a ir avanzando más, pues. Ya. Pero el lunes tendremos examen de anatomía. No, pues el lunes no vamos a dar después. Estudien nomás anatomía tranquilo. Después vamos a dar el examen de histo. Bueno, ¿Miércoles vamos a tener clase, doctor? Yo les confirmo, ¿ya? Si no estoy hasta la 1:30, quiere decir que no vamos a tener. Es que estoy haciendo exámenes para los de 5º año que van a entrar a internado. Entonces estamos ocupados haciendo esas notas, metiendo notas, todo para los de 5º, que es hasta el miércoles su plazo. Entonces puede que no tenga tiempo el miércoles porque hay que hacer nota para los de 5º que ya les toca internado entrar en enero. Bueno, entonces vaya a tomar su API, charlamos después. Pásenme los temas, ¿listos, jóvenes? Buenas noches, jóvenes. Toma API. Recording stop.